Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, tras unos días de descanso, que creemos que además con lo que viene eran necesarios, pues volvemos hoy para explicarles lo que podríamos denominar la semana como una de esas semanas históricas del Tour. Vamos a poner un ejemplo que muchos van a entender. De esas etapas de montaña que se combinan los Alpes, los Pirineos, Tourmalet, Alpe d'Huez, todas esas cosas. ¿Qué es lo que le viene esta semana casi trágica, podría ser, para el presidente Sánchez con todas las declaraciones judiciales? Recuerden, mañana Aldama, que parece que tiene enfocado a Santos Cerdán, a Montero y al exministro Ábalos, martes Coldo, que recuerden, parece que tiene un pacto para tragarse todos los temas como protección a Ábalos. Miércoles, Begoña, no nos olvidamos de la señora del presidente. Jueves sería como una contrarreloj, una zona baja, una zona plana, donde podría no pasar nada. Y viernes, la secretaria de Begoña, esa señora que ya han dado 2,5 millones de versiones sobre sus actuaciones, totalmente parecen ilícitas. Y como no, entre medio, pues volveremos a hablar del fiscal general, de su jefa de gabinete, volveremos a hablar de Ábalos, que seguramente no se quedará callado tras lo que diga mañana Aldama. Una semana trágica para el PSOE, una semana intensa que empieza en las próximas horas. Mientras, por cierto, el PSOE pasa la fase del victimismo, por si alguna vez no lo habían hecho, y hoy Montero ha dicho que van a por ti, presidente. Bueno, seamos sinceros, señora Montero, no van por el presidente, no, van por una trama criminal organizada donde el presidente es un eslabón fundamental. En la oposición tenemos que en las últimas horas pues genera más titulares quien no es el líder de la oposición, hablamos de Ayuso, que del propio presidente del partido, el señor Feijóo. Algunos deberían empezar a hacerse mirar estas cosas. En el mundo, por cierto, independentista tenemos a ver quién, perdón la vulgaridad, pero a ver quién la tiene más larga. Si Esquerra, donde ha ganado las elecciones Junqueras, con el 52%, o Puigdemont, que llevaba meses sin hablar, están a ver quién está más enemistado, digamos, con el presidente Sánchez, acusando, provocando, etcétera, para al final pactar con él. Creo que ninguna novedad. Lo curioso es que ambos son conscientes de que el discurso que deben dar es anti-PSOE, pero luego saben que con el PSOE es cuando consiguen más cosas. Sin lugar a dudas, esto es un dolor de cabeza para los partidos independentistas que no tienen muy claro cuál es el camino a elegir. Si acercarse a lo que creen desean sus votantes o acercarse a lo que les da más dinero a ellos de forma, incluso diríamos, personal. Y dejamos para el final uno de esos movimientos que muchas veces nos van preguntando y que creemos interesante abordar hoy. Es esa parada, vamos a llamarle así, de máquinas que ha efectuado Espinosa de los Monteros en relación a su posible creación de un partido, una asociación, cualquier cosa de esas que parecía estar muy cercana a los últimos meses y que parece entre la subida de Vox en las últimas encuestas. Hoy hemos visto nuevas encuestas donde, por cierto, siguen dando la victoria al PP con la necesidad de juntarse con Vox. Entre la subida, como decíamos, de Vox en las encuestas y el cese de su señora, pues parece que ha decidido de momento tranquilizar el tema. En su entorno ven claro que es muy posible un gobierno del PP y Vox y que no tendría ningún sentido ahora entrar bajo ninguna manera, porque incluso podría tener, y ojo a lo que decimos, algún ministerio cerca. Porque lo hablaremos al final, si les parece, todas estas opciones, porque creemos que es un tema interesante para abordar un poco cómo funciona la política de este país. Pues si les parece, empezamos ya la noche de domingo hablando de esa semana trágica. Podría ser para el presidente Sánchez, no porque vaya a pasar nada, sino porque es de esas semanas, como decíamos, como las del Tour, quien siga el ciclismo,
o la Vuelta Ciclista a España, que sea más patriota, o el Giro Italia, que le guste más, de esas semanas, digamos, de etapas pirenaicas, de los Alpes, aquí de los picos de Europa, de esas etapas complicadas, donde hay muchos ascensos, muchos descensos, donde en principio los ciclistas llegan, hablamos de Sánchez al final, pero pueden llegar muy agotados o incluso pueden perder el liderazgo. Porque lo que empieza en las próximas horas es la declaración de Aldama delante del Supremo, donde todos cuentan que va a hablar más que delante de la audiencia, donde hizo su primera declaración. El martes, vamos a ir por partes, será la de Koldo, que como decíamos, parece que va a asumir, excepto cambio de última hora, la culpa del tema de Ábalos. Ya saben que Ábalos llegó a decir en pocas palabras que él no sabía que le pagaban a su novia un piso. En fin, debe ser la primera persona del mundo que no lo sabía. El miércoles va Begoña, un tema más personal, obviamente, el presidente Sánchez. El jueves, de momento, no hay ninguna declaración. Pendiente, ojo, de los temas del fiscal general, de declaraciones de Ábalos. Y el viernes va la secretaria de Begoña, Gómez, secretaria lo decimos nosotros en plan irónico, la funcionaria que está haciendo funciones de secretaria de Begoña Gómez, a explicar exactamente qué hace. Solamente entrará como testigo investigada y saldrá imputada. Vamos, si les parece, a hablar de lo del lunes, que es lo que nos trae más cercanía. Mañana le toca a Aldama hablar delante del Supremo, que no es la audiencia, y parece que tiene claro que va a disparar contra tres objetivos muy definidos: Santos Cerdán, Montero, a través de su jefe de gabinete, y obviamente el exministro Ábalos. Hay una cosa que hay que empezar a tener clara, que aquí llevamos explicando hace días y semanas, y es que cuando uno tiene una inquina, vamos a decirlo, personal, como es el caso del señor Aldama con el señor Sánchez, puede tener la tendencia a querer no tanto derribarlo a la primera, sino hacerle sufrir dando, no diremos la palabra vueltas, pero sino resquebrajando sus cimientos. Hay la sensación cada vez más clara que no es la única persona que considera que es más, y perdón la expresión que vamos a usar, pero que es más divertido derruir los cimientos de Sánchez y que luego la propia estructura caiga sola, que disparar directamente a Sánchez. Un ejemplo que nos ponían el otro día para intentar que quede muy claro sería, salvando distancias nuevamente, como decimos últimamente, como si fuera la Acrópolis de Atenas. Saben que está encima de una montañita, pues que en vez de tirar y destruir la Acrópolis, que estuvieras pues resquebrajando la montaña para que cayera por su propio peso. Y en ese aspecto, Aldama lo que parece va a declarar mañana en el Supremo va a ser cargas de profundidad, precisamente, no tanto contra el presidente, sino contra el entorno del presidente. Parece que va a confirmar con algún documento lo de Santos Cerdán, recuerden, número 3 del PSOE, y hasta la irrupción de Zapatero, el contacto fundamental con Puigdemont, va a disparar contra el jefe de gabinete de Montero, en una aproximación indirecta a la ministra, que parece que podría provocar en las próximas horas, esta semana incluso, su cese. Es muy casual, pero todos son cosas, para el gobierno todos son cosas puntuales. Y obviamente va a disparar contra el exministro Ábalos, porque tiene claro, como creo que muchos tenemos claro, que esto no es una invención de Koldo y que el ministro era plenamente consciente de todo lo que estaba sucediendo. Si alguien se cree a estas alturas que Koldo tiene la capacidad, y perdón, y no es una falta de respeto intelectual, para crear una trama individual, pues seguramente tiene un problema de comprensión. Hombre, no por, como ha explicado alguno, no se puede pasar de portero de discotecas a generar una trama corrupta en un gobierno, alcanzando todos los ministerios, porque si no estaría dejando en muy mala posición no solo al presidente, sino a todo el gobierno y a todos los elegidos. Lo cierto es que mañana le toca hablar al Aldama, presentar documentación
Y a partir de lo de mañana puede haber cambios o no cambios. Porque ahora mismo las posiciones son muy claras. Ábalos, en su declaración voluntaria, alejó cualquier duda sobre el presidente Sánchez, a pesar de convertir algunos episodios de lo explicado casi en momentos vergonzosos, como, oiga, que perdón, yo me tiraba a esa señorita en su piso, en una calle, en la Plaza España de Madrid, en un piso de 3.000 euros, yo no sabía nada, y casualidades, la colocaron en mi ministerio 2 veces, pero él no sabía nada. Suponemos Ábalos y la Jessie debían hablar poco. A lo mejor la comunicación oral era de otro tipo. En fin, esto es para hacer un poco risa, que llega la Navidad. Lo cierto es que el apartado de la declaración de Ábalos, como explicamos el jueves, pues ha asumido en mucha satisfacción a mucha gente, porque es la constatación de la desesperación, de que ya solo saben decir cosas absurdas, como si los jueces fueran gilipollas y como si alguien se fuera a creer esas batallitas. Y mañana el Dama tiene la oportunidad, y la va a usar, de disparar primero a Santos Cerdán, porque consideran que es un elemento fundamental en toda la trama. Recordemos que Santos Cerdán viene del mismo origen que Koldo, y si Koldo explicó, porque esto es importante no olvidarlo, cuando recurrió al Dama, que necesitaban a alguien porque se les hacía grande el tema, es lógico y coherente pensar que ese tema ya se gestionaba anteriormente, y es lógico y coherente pensar que si Koldo y Santos Cerdán tienen el mismo origen, ambos eran conocedores ya de toda la trama corrupta que se iba a implantar dentro del gobierno. Por eso ha recurrido al Dama a Santos Cerdán, que solamente para muchos era un personaje menor, que a otros personajes como podían ser, por ejemplo, la propia presidenta del Congreso u otros. Porque está claro que el objetivo no es las personas individuales, sino el objetivo es la trama criminal organizada. Y hablamos de trama criminal organizada, implica que hay una estructura y una historia detrás. Y nadie duda que Santos Cerdán forma parte fundamental de esa trama, y por eso Aldama va a dedicarle un tiempo al señor Cerdán. También va a dedicarse al jefe de gabinete Montero, recordemos, implicado al menos en la compra de hipotecas de 2 pisos por, según parece, algunas ayudas que hizo alguna empresa para conseguir aplazamientos de deudas. Este tema seguramente es el tema más fácil de documentar, porque simple y llanamente se puede solicitar, que ya se ha solicitado, si existe ese aplazamiento y si las fechas cuadran. A partir de ahí, parece que no va a tener mucho más recorrido, y desde la Moncloa exigen a Montero el cese de su jefe de gabinete. Y aquí volvemos a esa historia que hemos explicado en muchas ocasiones. ¿La gente es fiel hasta la muerte? ¿O la gente no quiere pringar por terceros? Recuerden el caso, que tiene nada que ver, porque no es un caso de corrupción, en principio es un caso de violencia, de la diputada en la Comunidad de Madrid por el tema Rejón, que se le tiraron todas las culpas, se le exigió que se fuera y se ha quedado en el Parlamento, como diciendo, oiga, yo no voy a asumir las culpas que tienen ustedes por proteger al señor Errejón, en referencia obviamente a Yolanda Díaz, que cada uno apechugue con lo suyo. Pues aquí vamos a ver una historia muy parecida, pasa que aquí hablamos de corrupción y penas de cárcel, con el señor jefe de gabinete de Montero. Le exigen su cabeza, pero hay una cosa obvia, que si no se olvidan, la señora Montero dijo que pondría las manos en el fuego por este señor, con lo cual, si le cesan
teóricamente, estaríamos en un problema con la señora Montero. Decimos teóricamente porque saben que esta gente cambia de opinión al momento. Y seguramente su argumentación será, yo no lo sabía, en fin, lo he echado y ya está, y ya me quedo sin culpas. Responsabilidad política, cero. Y obviamente el otro objetivo claro de este triunvirato de objetivos que parece que va a tener Aldama va a ser Ábalos. Porque la explicación de Ábalos es tomar por tontos a los jueces y está claro que Aldama simplemente va a rellenar esos espacios que Ábalos parece haber olvidado. Y comencemos con el gran objetivo de derruir la estructura bajo la cual se asienta el presidente Sánchez. No parece, ojo, que puede haber cambios de última hora, pero no parece que vaya a haber un disparo directo a Sánchez porque, como hemos dicho en uno de los últimos programas, algunos prefieren que Sánchez sufra a estas alturas que simplemente caiga. Y es un matiz importante, porque seguramente en ambas opciones acaba cayendo, pero no es lo mismo caer de una manera que de otra, porque si cae sufriendo, la estructura del propio Partido Socialista se puede derrumbar con él. No hay mal que por bien no venga, también hay que decirlo, porque pocos dudan que al hablar de una trama corrupta estemos hablando de una trama histórica corrupta, con diversos nombres, diversas personas, todos con el carnet socialista. Y tras esa declaración de Aldama tendremos el martes a Koldo, que esto lo hablaremos mañana tras ver la declaración de Aldama, pero a día de hoy parece que Koldo va a asumir toda la culpa de Ábalos y va a intentar, pues miren, pasar unos años en la cárcel y luego disfrutar de lo que ha ganado. Vamos a decirlo así de claro para que se entienda. Vamos a ver hasta dónde llega Aldama, porque hay una cosa que es evidente, y es que si Aldama habla lo justo y necesario, a Koldo esa historia ya le funciona. Si Aldama explica más cosas, que no parece lógico porque le implicarían a él en más temas, Koldo empezaría a tener problemas con su propia declaración. Esto al final es nivelar hasta dónde quiere uno subir. Es como aquello de los cambios de piñones en el ciclismo. Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Subir el Tourmalet o quiere llegar el primero al Tourmalet? Porque lo que parece ahora es que todos simple y llanamente quieren pasar el Tourmalet y ya está. Si alguno se queda por el camino, que se quede. Pero ninguno tiene intención de coronarlo el primero, sino de subirlo a su ritmo. Al ritmo de que él no lo pase mal, pero que no fuerce lo suficiente para que acabe teniendo problemas. Es una etapa larga. Koldo, veremos mañana por dónde va a ir y obviamente en un apartado diferente va la declaración de Begoña el próximo miércoles, donde recordemos, declaración aplazada por sus viajes, con cada vez más indicios y más piezas abiertas, y donde Begoña, suponemos, volverá a negarse a declarar con la historia de siempre que nos ataca a los jueces, no sé qué, no sé cuánto. Pero no deja de ser otro momento de nervios porque ya no es la primera ni la segunda vez. Y seguramente será una de las tantas veces que la mujer del presidente volverá a ir a declarar. El jueves, de momento, no hay ninguna cita judicial y el viernes tenemos precisamente a la secretaria de Begoña, uno de los temas nuevos que han surgido, llamamos secretaria, saben que no lo es, la funcionaria que lleva los temas de Begoña cuando la presidenta del gobierno, saben que hablamos irónicamente también, no es ningún cargo oficial. Aquí solamente acabará saliendo como imputada y este personaje sí que parece que es de los fieles a Begoña hasta el final. Por una cuestión muy básica, y es que es gente, no diremos ya mediocre, que sería ya darles un poco de atisbo de intelectualidad, es gente menor, que saben, como Koldo, que sin estas historias no serían nadie.
y son fieles hasta el último momento. Y en esta semana trágica, en esta semana pirenaica de los Alpes, llámenle como quieran, del Tour, pues nos falta hablar obviamente del fiscal general, donde seguramente va a haber movimientos esta semana, jefe de gabinete, del señor Óscar López, va a haber movimientos esta semana, y sobre Ábalos, que es probable, porque tiene una afición a hablar últimamente, menor, pero tiene esa afición a hablar off the record con algunos medios, donde parece claro que no va a quedar callado ante la documentación que presente Aldama mañana. Porque Ábalos es consciente de que él no es consciente, de que él está derribado, que sus argumentos son peregrinos, pero es capaz, como hemos dicho, de mantener ese acuerdo con Sánchez hasta el último momento, porque de la misma manera que Koldo considera que, miren, que caeremos los dos, pero de aquí a unos años disfrutaremos los dos. Vamos a ver cómo reacciona Ábalos en las próximas horas. Porque a todo esto, pues el PSOE va moviéndose de forma directa. Y hoy ha sido Montero quien ha dicho: ¡van a por ti, Pedro! Bueno, ha dicho: ¡van a por ti, Pedro! Bueno, esto es mexicano, perdón, nos ha salido un poco mal. Pero la realidad es que el Partido Socialista se empieza a victimizar a Pedro, pero claro, se hace un poco extraño, porque recuerden al principio, esto es un juez Peinado, que era de la CIA, si se acuerdan, según la consejera de Televisión Española, que ya que estaba en el plural. Esto es un juez chalao, odioso, de la ultraderecha, gente de la CIA, con doble carnet, todas esas historias que han oído, pues ahora ya son unos cuantos más, incluidos del Supremo, Audiencia Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el van a por ti de Montero no parece responder a ninguna afirmación inteligente, vamos a decirlo así de claro, en el sentido de que cuando uno dice van a por ti, parece que hable de una banda organizada. Y miren, y si hay algo que está claro es que los jueces cada uno son generales en su juzgado y poco más. Poco más. Tienen dote de mando allí, que donde están, pero fuera de algunos, pues no tienen esa capacidad de abstraerse, digamos, a situaciones más allá de su propio juzgado. Con lo cual, las pruebas y evidencias que disponen son las pruebas y evidencias de diversas personas con diversos intereses, con el único fin común de hacer cumplir la justicia. Que el PSOE victimice al presidente es cuanto menos un ejercicio de hipocresía. Porque a este paso, algunos pensarán que será víctima hasta cuando esté condenado. Y eso saben que no sucede con el resto de ciudadanos de este país. La oposición dándose palmaditas, aunque ya llevamos mucho tiempo diciéndolo, se hace extraño de que estas últimas horas hable más de la líder del PP de Madrid, Ayuso, que del propio presidente Feijóo, que parece desorientado. Tiene todo a su favor y no acaba de encontrar la manera lógica y coherente de activarlo. Recordemos su último fracaso, el tema de Teresa Rivera en Bruselas, donde confirmó que no tiene ninguna fuerza en Europa, y eso le ha debilitado internamente porque alguno que no dudaba empieza a dudar de que Feijóo tenga la capacidad suficiente para gobernar. Y aquí entra un escenario que ya hemos comentado curioso. Y es que todas las encuestas, hablaremos luego también de encuestas, están dando una victoria de la suma PP y Vox, no de la suma que pretende Feijóo, PP, Junts y PNV. Una suma que, por cierto, ni PNV ni Junts quieren. Pero bueno, Feijóo parece que se empeña en la misma. Pues todas dan esa victoria y está claro que para gobernar, en caso de unas hipotéticas elecciones, sería necesario la apuesta de Vox. Y aquí insistimos en algo que, les soy sincero, no hemos escuchado en ningún medio, solo lo hemos dicho nosotros. Ya saben que nosotros a veces pues tenemos una bolita aquí que dice, sí, pasan las cosas, y es la que se cree
que se piensa, que se hará en el terreno de Vox, que es, en caso de ser imprescindibles, dar dos opciones al Partido Popular. Una, Feijóo de presidente y ministros, pues los que toquen por número, de Vox. Opción 2, Vox apoyando al Partido Popular, pero sin que sea presidente Feijóo, y colocando a gente independiente en algunos ministerios. Podrían ser exdiputados, luego vamos a hablar de ese tema, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, al final es muy curioso, pero Feijóo se da cuenta de que para ganar, para gobernar, no solo le hace falta ganar, sino le hace falta algo que ahora mismo no se observa en ninguna encuesta ni se prevé en ninguna de las observaciones que se están haciendo sobre el futuro electoral de este país. Y es simple y llanamente que o saque una mayoría absoluta independiente Feijóo, o que Junts y PNV suban mucho y además cambien su opinión. Dos argumentos que parecen a día de hoy muy complicados para el presidente popular. ¿Puede ganar? Sí. ¿Puede gobernar él? Será la mano de Vox la que decida en ese hipotético caso. Porque mientras tenemos la otra batalla que está surgiendo, digamos, en los partidos del gobierno, y nos referimos a esos que apoyan tanto al presidente Sánchez desde esa parte del noreste de España, llamada Cataluña, donde tenemos por un lado Junqueras, que ha vuelto a ganar las elecciones de Esquerra Republicana, diciendo de que no, que hay que exigir más al PSOE, etcétera, etcétera, y Junts, que ha visto volver a aparecer al señor Puigdemont, suponemos que estaba escondido, después de tantos meses, para decir que o se aprueba lo de la moción de confianza o esto se acaba. Bueno, se acabarán los presupuestos. Nadie ve a día de hoy, porque recuerden que para presentar una moción de censura ha de presentar, aunque sea con elecciones y todo, ha de presentarlo un partido que tenga al menos un tercio de los diputados, que no tienen obviamente ni Junts ni ningún partido excepto el PP. Y el PP no va a suicidarse a presentar una moción de censura, por mucho que le diga, le firme, le comprometa Puigdemont que les va a votar a favor, porque no se fían un pelo de ellos, y sería el mayor ridículo de la historia de la oposición. Fíjense, Sánchez sí que se arriesgó a ese ridículo, pero es que Sánchez era un muerto de hambre. Sánchez era un muerto de hambre, nunca lo olviden. Con lo cual, están ahora Junqueras y Puigdemont a ver, con toda vulgaridad, quién la tiene más larga, diciendo que el PSOE no va a ningún lado, etcétera, 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 cuando ambos saben que es la única forma de ellos, primero, estar en el escenario y segunda, de sobrevivir, manteniendo a uno y otro. Es triste, pero al final los políticos catalanes se han quedado en eso, en ser muletas, sin capacidad de nada. Negociar además cosas, estúpidas como la reducción de la deuda, etcétera, etcétera, que parece aquello de uno tiene 5 hijos, no es mi caso, pero ponemos un ejemplo que se entienda rápido con un número claro. Uno tiene 5 hijos, resulta que 4 gestionan todo de puta madre, el quinto es un borracho y yo qué sé qué, y debe un montón de dinero, y dices, oye, os voy a quitar a todos la deuda. Dice, coño, papá, si yo no debo nada, ¿qué tal? Bueno, y el tonto de mi hermano debe 1 millón de euros. Pues miren, damos 1 millón, le quitamos la deuda a este y decimos que se la hemos quitado a todos. Pues es lo mismo que pretende hacer el gobierno con Cataluña, quitar la deuda a los malos gestores. Una burrada de millones, mientras los buenos gestores, como Madrid, por decirlo con claridad, prácticamente no habría nada que quitar. Esa es la triste realidad de lo que algunos quieren vender
como el apoyo a las comunidades. No, no. Es un pago a los malos gestores, a los chorizos, en este caso los políticos catalanes. Y hemos dejado para lo último, lo hemos dicho en los titulares, pues esa parada de máquinas de Espinosa a los Monteros. Algunos asocian que por la subida de Vox en las encuestas, otros por la expulsión de su señora del Parlamento de Madrid. Lo cierto es que todas las intenciones que tenía y que había dicho antes de final de año, presentaré la asociación, parece que están paradas y algunos van a una tercera línea interesante. Y es que desde el entorno, porque hay entorno, aunque no se lo crean, del señor Espinosa Los Monteros, se considera un escenario probable unas elecciones donde ganara el PP, como hemos dicho, pero la aportación de Vox, con 40 y pico diputados, como salen en las encuestas, algunos les llevan hasta casi 50, pues haría imprescindible el apoyo de Vox. Y aquí entran las cábalas, que ya hemos avanzado hace unos minutos. Algunos son conscientes que ante la necesidad imperiosa del PP de pactar con Vox, Vox podría pedir obviamente unos ministerios si quiere ser presidente el señor Feijóo. Y aquí habría la discusión típica, nos opinan desde Europa que no puede ser, Vox en un acto de responsabilidad. Haría algo así como decir, miren, puede gobernar el PP, les vamos a apoyar, no queremos entrar en el gobierno, pero exigimos que haya gente independiente, sin ser ahora mismo del partido en algunos ministerios, y a cambio apoyamos al gobierno y obviamente sin el señor Feijóo de presidente con otro candidato. Podría barajarse incluso nombres, ya veríamos quiénes, pero esa podría ser una opción. A partir de ahí, como saben, las negociaciones es otra historia. Sí, bueno, yo te acepto que entre gente independiente, que no entre Vox, pero Feijóo ha de ser presidente, porque sabes que ha de ser así, y a los 2 años lo vamos a cambiar. Bueno, puede haber todo tipo de acuerdos, pero se abre una opción importante a que gente que ya no sea diputado, y haya sido diputado en su momento, entre a altos cargos en un nuevo gobierno. Y ahí aparece que obviamente si Espinosa Los Monteros ha creado una asociación, un partido nuevo para enfrentarse a Vox, no sería elegible. Pero si se mantiene en ese lugar apartado, a lo mejor algunos consideran que podría ser un buen personaje para ser ministro de algo. Hay más nombres, obviamente, algún diputado que no ha estado esta legislatura, que siguen trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno entienda lo que quiera, Pero sería una línea interesante porque de golpe habría que recurrir a lo que se denomina a veces sociedad civil, que tampoco hay tanta gente con experiencia política y que no estuvieran vinculados a los partidos y que no se hubieran ido a hostias, vamos a decirlo claramente. No van a poner a, yo qué sé, se nos han corrido unos cuantos nombres que no queremos citar, pero bueno, se pueden imaginar que alguna persona de estas que se ha ido con malas palabras, vamos a decir así. Con lo cual, todos estos escenarios hacen que Espinosa pare la máquina pendiente de qué va a suceder. Porque todos, y esto es una cosa muy importante, han aprendido de las últimas elecciones, las del año pasado, que no hay que vender las cosas antes de tiempo. Hay que tener paciencia. Hay que tener aquello que tanto nos gusta, calma y tranquilidad. Seguir trabajando y cuando llegue el momento, oiga, escuchar si vale la pena o no vale la pena tirar adelante algún proyecto. Precipitarse nunca es lo mejor. Y lo hacen los políticos y los no políticos. También hay que decirlo eso de una forma clara, porque a veces la buena fe, porque no negamos nosotros que muchas veces todas estas precipitaciones vengan en el fondo de la buena fe, las ganas, la voluntad, etcétera, etcétera. Y vamos a acabar con un tuit que
que ha salido durante el mediodía de hoy aproximadamente, supongo muchos de ustedes conocen a Jordi Sabaté Pons, esta persona con ELA, que ha sido un luchador, es un luchador por la causa del ELA y que se emocionó cuando se aprobó la ley del ELA y muchos le criticaron por haber apoyado en ese momento al presidente Sánchez. Aprobaron la ley. Olvidó un detalle, que las leyes se pueden aprobar, pero si no le dotas de presupuesto, pues no hay nada que hacer. Y hoy dice, pido mis sinceras disculpas por haber dado falsas esperanzas a personas enfermas de ELA en España, por haberme creído que los responsables políticos aprobarían la financiación de la ELA y su puesta en vigor antes de acabar este año. Me siento responsable de no haber sido cauto por mis emociones y mi euforia. Unas palabras realmente que hay que agradecer, porque es un luchador, le han engañado, como ha hecho tantas veces el señor Pedro Sánchez para buscarse la foto, y está claro que gente con más experiencia en la política ya no cae en estos trucos. Empieza la semana trágica, la semana del Tour de Sánchez. La etapa de mañana es seguramente la más importante, con Aldama Tourmalet. Vamos a ver a dónde llega. Vamos a ver una semana de sufrimientos, de victimización del presidente y de movimientos que, sin lugar a dudas, ponen esta previa a la Navidad cada vez más interesante. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana ya con la declaración de Aldama, salvo que le pase algo y no vaya, yo qué sé, pueden pasar mil cosas. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.